Soy demasiado sencilla, dijo ella, mirando al suelo de tierra batida. Sus manos callosas temblaban mientras sostenía el delantal remendado. El hacendado se detuvo frente a ella, se quitó el sombrero y, con una sonrisa que parecía venir de un lugar profundo del alma, respondió: necesito a alguien verdadera, no un adorno. La tierra no se fija en vestidos bonitos. En ese momento, bajo el sol abrasador de abril, dos almas marcadas por el juicio ajeno se encontraron. Y lo que sucedió después cambiaría no solo sus vidas, sino también los cimientos de toda una comunidad que había olvidado el verdadero significado de las palabras valor y dignidad. Era el final de la tarde cuando Manuel Ferreira la vio por primera vez. Desde lo alto del camino polvoriento que cruzaba su propiedad, observó a una figura solitaria cargando costales de harina hacia una casita modesta. La mujer trabajaba sola, sin ayuda, sin descanso. Los sacos eran demasiado pesados para una sola persona, pero ella insistía, uno tras otro, sudando bajo el sol que aún quemaba fuerte en aquella tarde de abril. Manuel conocía esa propiedad. Había pertenecido a los Méndez, hasta que la vendieron para pagar deudas. No sabía quién la había comprado, pero quien fuera, parecía decidido a hacerla producir de nuevo. Picó al caballo con las espuelas y bajó la colina despacio, observando. La mujer no notó su llegada de inmediato, estaba demasiado concentrada en su trabajo, arrastrando otro saco desde la carretilla hasta la entrada de la casa. Cuando por fin escuchó el sonido de los cascos, se giró rápido, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sus ojos se abrieron al ver al hombre allí, mirándola. Manuel desmontó, se quitó el sombrero, un gesto automático de respeto, y dijo con voz grave: buenas tardes. Parece que necesita una mano con eso. La mujer dudó. Llevaba un vestido de algodón desteñido, remendado varias veces. Sus manos endurecidas contaban la historia de años de trabajo. No tenía joyas, ni maquillaje, y su cabello estaba recogido en un moño sencillo. A los ojos de Manuel, era una mujer que entendía perfectamente el significado de la palabra esfuerzo. Puedo sola, gracias, murmuró ella, con voz baja, casi pidiendo perdón por existir. No quiero molestar a nadie. Manuel frunció el ceño. No es molestia. Esos costales son demasiado pesados. Déjeme ayudarle. Él ya caminaba hacia la carretilla cuando ella dio un paso al frente, bloqueándole el paso. Por favor, señor, no necesito caridad. Su voz sonó urgente, casi desesperada. Sé que mi casa es humilde y que tengo poco, pero puedo hacer mi trabajo. Soy demasiado simple para aceptar ayuda de alguien como usted. Manuel se detuvo. La miró, realmente la miró. Vio el orgullo mezclado con vergüenza en sus ojos, la postura defensiva de quien ha sido juzgada demasiadas veces. Reconocía bien esa mirada, era la de quien carga el peso del desprecio ajeno. ¿Demasiado simple?, repitió él, poniéndose el sombrero de nuevo y cruzando los brazos. ¿Cree que ser simple es un problema? Ella bajó la vista. La gente del pueblo lo cree. Dicen que no tengo clase, que no sé comportarme, que una mujer como yo no debería intentar manejar una propiedad sola. Manuel sintió un nudo en el pecho. Conocía bien a ese tipo de gente, los que miden el valor de una persona por el dinero o por el vestido del domingo. Él mismo había sido juzgado por no seguir el molde que esperaban de él. Está bien, dijo finalmente, sonriendo con suavidad. Yo no busco adornos, busco verdad. La tierra no entiende de vestidos bonitos, y yo tampoco. El silencio que siguió fue pesado. Ella lo miró, buscando señales de burla, pero solo encontró honestidad. Me llamo Manuel Ferreira, continuó él, extendiendo la mano. Soy dueño del rancho que está al sur. Eleanor. Eleanor Rocha, respondió ella en voz baja, estrechando su mano con timidez. Mucho gusto, doña Eleanor. Manuel miró los costales, la casa modesta y luego volvió a mirarla. Le diré algo, señora.
Veo a alguien que trabaja duro por sacar adelante esta tierra. Eso merece respeto, no juicio. Así que, si no le molesta, la ayudaré con estos sacos, y después hablamos de lo que más hace falta por aquí. Ella pareció querer protestar, pero algo en la calma de Manuel la hizo detenerse. Solo asintió y dio un paso a un lado. Juntos cargaron los costales restantes. Manuel trabajó en silencio, observando cada detalle. La casa necesitaba reparaciones, el cerco estaba roto, y aunque la tierra era buena, llevaba meses sin cultivo. Había mucho por hacer. Cuando el último saco estuvo guardado, Eleanor le ofreció un vaso de agua fresca del pozo. Manuel bebió con gratitud, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta seca. Gracias, dijo ella, aún con esa cautela en los ojos. No esperaba que alguien me tratara como a una persona, susurró. Manuel sonrió con ternura. Doña Eleanor, no sé lo que pasó en su vida ni por qué está aquí sola, pero sé reconocer la fuerza cuando la veo. Y usted la tiene. Ella mordió su labio, conteniendo las lágrimas. La gente no piensa así, murmuró. Las personas correctas sí, corrigió Manuel. El resto no importa. Le devolvió el vaso y caminó hacia su caballo. Pero antes de montar, se giró una vez más y dijo: Doña Eleanor, la cosecha se acerca. Voy a necesitar ayuda en el rancho, dijo Manuel, mirándola con seriedad. Cocinar para los trabajadores, cuidar la ropa, organizar las cosas. Paga bien. Y, a cambio, puedo ayudarte aquí también, reparar lo que haga falta, preparar la tierra para sembrar. Es un trato justo. ¿Aceptas? Eleanor lo miró incrédula. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó con voz baja. Manuel se quedó pensando. Podría haber dado 1000 razones, hablar de caridad, de ser buen vecino, pero eligió la verdad. Porque estoy cansado de la gente falsa, dijo, sin rodeos. Cansado de mujeres que quieren aparentar, pero no trabajar. Cansado de palabras bonitas que no valen nada. Tú eres honesta, y eso vale más que cualquier otra cosa. Si estás llegando aquí al canal, únete a esta familia. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Es gratis, y con eso ayudas a fortalecer esta comunidad de personas que aman las historias que llegan al corazón. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Eleanor se quedó ahí, sosteniendo el vaso vacío, mientras Manuel montaba su caballo. Las palabras de él resonaban en su mente. Verdadera, honesta, valiosa, palabras que nadie le había dicho jamás. Acepto, dijo finalmente, con la voz más firme. Acepto el trato. Manuel sonrió. Perfecto. Empiezo mañana al amanecer. Traeré las herramientas. Y así se alejó, cabalgando de regreso a su hacienda, dejando a Eleanor sola en el patio. Ella miró su casa humilde, sus manos callosas, el vestido remendado. Por años, todo eso había sido motivo de vergüenza. Pero en ese instante, por primera vez, se preguntó si la simplicidad realmente era debilidad, o si tal vez era una forma de fuerza. Mientras el sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Eleanor entró en la casa y cerró la puerta. Algo había cambiado. Algo pequeño, pero profundo. Una semilla de esperanza había sido plantada. Y como todas las semillas, necesitaría tiempo, trabajo y las manos correctas para florecer. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese simple acuerdo estaba por transformar no solo sus vidas, sino también todo lo que aquella pequeña comunidad creía sobre el valor, la dignidad y el amor verdadero. Pero esa transformación tendría un precio. Y antes de mejorar, todo tendría que empeorar mucho. A la mañana siguiente, Eleanor despertó antes del amanecer. Había dormido poco, dándole vueltas al encuentro del día anterior. Parte de ella aún no creía que todo eso hubiera ocurrido. Un hombre como Manuel Ferreira,
respetado, dueño de tierras, ofreciéndole ayuda sin pedir nada más que trabajo honesto, parecía demasiado bueno para ser verdad. Preparó café fuerte en la estufa de leña y esperó. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, escuchó el sonido de cascos. Manuel llegaba, tal como había prometido. Traía herramientas amarradas a la montura y una expresión decidida en el rostro. «Buenos días, doña Eleanor», saludó, desmontando con soltura. «Traje martillo, clavos, sierra. Pensé en empezar por el cerco. ¿Qué le parece?» Eleanor sintió un nudo en el pecho. Él realmente había vuelto. No era un sueño, ni una burla cruel. «Yo preparé café», dijo ella, sin saber qué más decir. «¿Quiere tomar antes de comenzar?» Manuel sonrió. «Claro que sí. El café fuerte es el combustible del trabajador». Se sentaron en la veranda sencilla, bebiendo en tazas de aluminio abolladas. El silencio entre ellos era cómodo, no incómodo. Eleanor lo observaba de reojo, intentando entender a ese hombre. Él no parecía inmutarse ante la sencillez que lo rodeaba, ni juzgaba la casa modesta o los muebles viejos. «Ayer dijo que está cansado de la gente falsa», comenzó ella con cautela. «¿Qué quiso decir con eso?» Manuel tomó un trago largo antes de responder. «Mi esposa, Beatriz, era de familia rica, de la ciudad. Me casé con ella pensando que construiríamos algo juntos, pero nunca quiso estar realmente en la hacienda. Quería fiestas, bailes, ser vista por la gente correcta». Pausó, mirando al horizonte. «Se enfermó hace 3 años. Neumonía. Era terca, no quiso usar ropa abrigada porque decía que era de gente del campo. Murió por orgullo». Eleanor bajó la vista. «Lo siento mucho». «Yo también», dijo él con voz grave. «Pero lo que más dolió fue darme cuenta de que la amaba, pero nunca la quise de verdad. Pasamos años fingiendo ser felices, siendo solo 2 extraños bajo el mismo techo». Levantó la mirada hacia ella. Después de que murió, las viudas del pueblo empezaron a rondar. Todas querían ser la próxima señora Ferreira. Pero ninguna quería ser mi compañera. Solo querían el título, la hacienda, el dinero. Eleanor asintió lentamente. Entendía demasiado bien ese tipo de gente. «Mi esposo, Ricardo, era un buen hombre», compartió ella. «Trabajador, honesto, pero bebía demasiado los fines de semana. Murió en un accidente, borracho. Dejó deudas que tardé 2 años en pagar». Apretó la taza entre las manos. «Su familia me culpó. Dijeron que una buena esposa lo habría detenido. Pero yo, lo intenté. Solo que él no escuchaba. Siempre es más fácil culpar a quien se queda», dijo Manuel en voz baja. Eleanor le sonrió con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendida. Terminaron el café en silencio compartido. Luego Manuel se levantó, tomó las herramientas y comenzó a trabajar. Eleanor lo observó mientras reparaba el cerco, sus manos firmes, seguras, trabajando sin esperar elogios. Había algo reconfortante en verlo así. Ella regresó a la cocina y comenzó a preparar el almuerzo. No tenía mucho, pero dio lo mejor que podía: frijoles, arroz, papas cocidas y un pedazo pequeño de carne seca. Mientras cocinaba, pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer estaba sola, cargando pesos demasiado grandes. Hoy, tenía a alguien a su lado, sin juicios. Cuando el sol estaba alto, lo llamó para comer. Manuel se lavó las manos en un balde afuera y entró. La mesa era simple, la comida también, pero él comió con gusto genuino. «Cocina muy bien, doña Eleanor», dijo entre bocados. «Comida de verdad. No esas tonterías elegantes que sirven en los banquetes de la ciudad». Ella sintió el rostro arder con el elogio. «Es comida sencilla». «Sencillo y bueno son lo mismo», corrigió Manuel con una sonrisa.
Mi madre decía que la comida hecha con cariño alimenta el cuerpo y el alma. Después del almuerzo, trabajaron juntos. Manuel le mostró cómo reforzar las cercas, y Eleanor aprendió rápido. Sus manos ya conocían el trabajo duro, solo necesitaban guía. Mientras trabajaban lado a lado, hablaron de cosas simples: la tierra, las estaciones, los planes de siembra. ¿Qué piensa plantar aquí?, preguntó él, martillando un poste. Pensé en maíz, frijol, calabaza, respondió ella, sosteniendo la madera con firmeza. Cosas que puedo usar y vender. Tal vez algunas gallinas, para los huevos. Buen plan, práctico, asintió Manuel. Le daré unas semillas que tengo guardadas, y puedo conseguirle unas gallinas ponedoras también. Tengo más de lo que necesito, dijo Manuel con calma. Eleanor dudó unos segundos antes de responder. No quiero caridad, don Manuel. No es caridad, replicó él, mirándola directamente a los ojos. Es una inversión. Entre mejor produzca su tierra, mejor para toda la región. Además, usted me está ayudando en la hacienda. Es un intercambio justo. Eleanor asintió lentamente, entendiendo que discutir no serviría de nada. Y, en el fondo, estaba agradecida, muy agradecida. Los días siguientes se llenaron de rutina. Manuel llegaba al amanecer, trabajaban juntos en la propiedad de Eleanor hasta el mediodía, almorzaban, y luego ella lo acompañaba a la hacienda para encargarse de la ropa de los trabajadores y preparar la comida. Era trabajo pesado, sí, pero Eleanor no se quejaba. Por primera vez en años, sentía que su esfuerzo tenía valor. Los trabajadores de Manuel la respetaban. Al principio, algunos la miraban con desconfianza, pero pronto se dieron cuenta de que ella no era como las mujeres finas de la ciudad. Trabajaba duro, sin quejarse, y su comida era la mejor que habían probado en mucho tiempo. Doña Eleanor, le dijo un día Joao, uno de los peones más viejos, gracias por la comida. Hace años que no comíamos tan bien. Ella sonrió, conmovida por aquel reconocimiento sincero. Me alegra que les guste, respondió suavemente. Es lo mínimo que puedo hacer. Por las noches, cuando regresaba a su casa, Eleanor pensaba en Manuel, en su bondad, en su respeto, en la forma en que la trataba. No como a una mujer necesitada, sino como a una igual. No había lástima en él, solo una honesta camaradería. Era algo nuevo, aterrador y hermoso a la vez. Manuel, por su parte, descubría que disfrutaba de esa rutina. Le gustaba trabajar a su lado, verla aprender tan rápido, escuchar sus ideas simples pero sensatas. Le gustaban sus conversaciones tranquilas, y, más de lo que quería admitir, le gustaba su compañía. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, ligero, sincero, vivo. Pero ambos sabían que el mundo no se detiene. Y el mundo tiene ojos que juzgan y bocas que hablan. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien notara su cercanía. Y cuando eso pasara, nada sería fácil. 3 semanas después de aquel primer encuentro, la propiedad de Eleanor era irreconocible. Las cercas estaban reparadas, la tierra lista para sembrar, y las semillas que Manuel había traído ya brotaban en hileras verdes y ordenadas. Las gallinas picoteaban alegres su nuevo gallinero, y la casa, aunque sencilla, tenía ahora un aire de cuidado y esperanza. Eleanor estaba en la cocina de Manuel, preparando el almuerzo para los trabajadores, cuando escuchó voces femeninas en la galería. Voces agudas, fingidamente dulces, voces que conocía demasiado bien. Su estómago se tensó. Manuel querido, llamó una de ellas. Vinimos a hacerte una visita. Hace tanto que no platicamos. Eleanor reconoció enseguida aquella voz. Era Antonia Silva, la esposa del comerciante más rico del pueblo. Siempre impecable, rodeada de mujeres que la imitaban. Eleanor ya había sido blanco de sus comentarios maliciosos más de una vez. Manuel estaba en el granero cuando escuchó las voces. Suspiró hondo.
Sabía exactamente lo que eso significaba. Las habladurías habían empezado. Se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la galería. Allí estaban 3 mujeres, vestidas como si fueran a una fiesta, no a una hacienda. Doña Antonia, doña Lourdes, doña Carmen, saludó Manuel, cortés pero distante. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Ay, Manuel, dijo Antonia con una sonrisa afilada, te extrañábamos. Has estado tan ocupado últimamente, casi no se te ve por la ciudad. Época de trabajo pesado en la hacienda, respondió él con calma. Ya saben cómo es. Claro, claro, intervino Lourdes, inclinándose hacia adelante, los ojos llenos de curiosidad venenosa. Pero nos contaron que tienes una nueva empleada. ¿Es cierto? Manuel sintió la irritación crecer en su pecho. Doña Eleanor me ayuda con la cocina y la ropa de los trabajadores. Y yo la ayudo con su propiedad. Es un acuerdo laboral. ¿Eleanor Rocha? Preguntó Carmen, abriendo los ojos exageradamente. Esa mujer tan simple, Manuel, ¿no crees que eso es un poco inapropiado? ¿Inapropiado? Repitió él, su voz bajando un tono, fría como el acero. Inapropiado es venir a mi casa a hablar mal de una mujer honesta y trabajadora. Antonia soltó una risita falsa. Ay, Manuel, no te ofendas. Solo estamos preocupadas por ti. Una mujer así, sin clase, sin refinamiento. La gente dice que te estás rebajando. ¿Rebajando? Susurró Manuel, casi para sí mismo. Curioso cómo miden el valor las personas. En ese momento, Eleanor apareció en la puerta con una bandeja de café. Había escuchado cada palabra. Sus manos temblaban apenas, pero su cabeza permanecía erguida. Colocó la bandeja sobre la mesa y dio media vuelta para marcharse. Eleanor, dijo Manuel con firmeza, no necesita servirles café. Las 3 mujeres quedaron boquiabiertas. Eleanor lo miró, sorprendida. Manuel, protestó Antonia, ofendida. ¿Qué grosería es esa? Grosería es venir a mi casa a insultar a mi trabajadora, replicó él, poniéndose de pie. Creo que será mejor que se vayan. Tengo trabajo que hacer. Te vas a arrepentir, Manuel Ferreira, amenazó Carmen, levantándose con indignación. Verás cuando necesites algo en la ciudad, cuando busques gente respetable a tu lado. Si ser respetable significa ser como ustedes, dijo él con serenidad, prefiero estar solo. Las 3 mujeres se marcharon envueltas en una nube de indignación, subiendo a sus carruajes con gestos teatrales. Cuando el polvo del camino se asentó, Manuel miró a Eleanor. Ella seguía ahí, pálida, con el corazón latiendo fuerte. Siento mucho que hayas tenido que escuchar eso, dijo él, con voz suave. Ya estoy acostumbrada, respondió ella, apenas conteniendo la emoción. Siempre ha sido así. Para ellas, siempre seré esa mujer simple. Manuel dio un paso hacia ella. Para mí, tú eres Eleanor, dijo Manuel con voz firme. Trabajadora, honesta, valiente. Eso vale más que todos los vestidos caros y los modales falsos de esas mujeres juntas. Eleanor sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero se contuvo. No debiste hacerlo, don Manuel. Ahora ellas van a hablar más, van a complicarte la vida. ¿Qué hablen?, respondió él con convicción. Estoy cansado de vivir para agradar a gente que no importa. Aquella noche, Eleanor volvió a su casa con el corazón pesado. Sabía que esa visita era solo el comienzo. Los chismes se extenderían como fuego sobre pasto seco, y pronto toda la región estaría hablando del hacendado y la mujer sencilla. No le dolía lo que dijeran de ella, ya estaba acostumbrada. Lo que le dolía era pensar en Manuel, en el daño que podía causarle. En los días siguientes, la tensión se podía sentir en el aire. Algunos trabajadores de Manuel contaban que en la ciudad la gente preguntaba por Eleanor, inventando historias.
Varios comerciantes comenzaron a tratar al hacendado con frialdad, dejando claro que desaprobaban su compañía. Pero Manuel no se echó para atrás. Seguía trabajando en la propiedad de Eleanor, seguía almorzando con ella, seguía tratándola con el mismo respeto de siempre. Y Eleanor, por su parte, trabajaba el doble. Era como si quisiera demostrar su valor con cada movimiento, con cada gota de sudor. Una tarde, mientras plantaban las últimas matas de tomate, Manuel rompió el silencio. ¿Tienes miedo de lo que dicen? Eleanor pensó un momento antes de responder. Tengo miedo de lo que eso pueda hacerle a usted, a su reputación, a sus negocios. Yo ya lo perdí todo una vez. Puedo volver a perderlo, pero usted tiene mucho que perder. Manuel dejó de trabajar y la miró. El sol de la tarde iluminaba el rostro de Eleanor, resaltando la determinación en sus ojos, pese al miedo. ¿Sabes qué he entendido en estas semanas?, dijo él, con voz baja. Que vivía una vida vacía. Tenía dinero, tierra, respeto, pero no tenía paz. No tenía a nadie con quien hablar de verdad, con quien compartir el trabajo, las cargas, los silencios. No tenía conexión real con nadie. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz apenas audible. Ahora la tengo, respondió él, sencillo y directo. Y no voy a renunciar a eso solo porque un montón de almas vacías no lo aprueben. Eleanor sintió algo moverse dentro de ella. No era gratitud ni alivio, era algo más profundo, más peligroso. Estaba empezando a importarle a aquel hombre de una manera que iba más allá de la amistad. Y eso la aterraba, porque significaba que tenía algo nuevo que perder. Pero también estaba cansada de vivir con miedo. Cansada de esconderse, de agachar la cabeza, de aceptar que su lugar era siempre en las sombras. Por primera vez en muchos años, alguien la veía. De verdad la veía. Gracias, murmuró al fin. Por todo. Por verme cuando nadie más me veía. Manuel sonrió, con ternura. Difícil no verte, doña Eleanor, cuando brillas tan fuerte. Y allí, en aquel campo recién sembrado, bajo un cielo pintado de naranja por el atardecer, algo silencioso pero poderoso floreció entre ellos. No era solo respeto o amistad. Era el reconocimiento de dos almas heridas, juzgadas, rechazadas, que por fin encontraban en el otro un espejo de verdad y aceptación. Pero el mundo rara vez deja que algo tan puro crezca sin lucha. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El domingo amaneció caluroso y denso. Era día de feria en la ciudad, y Manuel necesitaba comprar nuevas herramientas y algunas provisiones. Invitó a Eleanor a acompañarlo. Ella dudó, sabiendo que aparecer al lado del hacendado solo encendería más habladurías. Pero él insistió, no voy a dejar que te escondas como si hubiera algo vergonzoso entre nosotros. Vamos juntos, con la cabeza en alto. Eleanor aceptó, aunque el estómago se le retorcía durante todo el camino. Al llegar a la plaza principal, sintió las miradas clavarse en ellos. Las conversaciones bajaban de tono, y los rostros se volvían curiosos, críticos, algunos, abiertamente hostiles. Manuel caminaba tranquilo a su lado, saludando con educación pero sin detenerse. Entraron directamente a la ferretería del señor Augusto. Buenos días, don Augusto, saludó Manuel. Necesito 3 azadones nuevos y un paquete de clavos. El hombre lo miró apenas y respondió con frialdad. No sabía que ahora se paseaba con ese tipo de compañía. El silencio cayó pesado. Eleanor sintió el rostro arder, pero no bajó la mirada. Manuel, sin embargo, se tensó. ¿Ese tipo de compañía?, repitió él, su voz peligrosa. ¿Quiere explicarse mejor? Augusto bufó. Todo el pueblo habla, Manuel. Un hombre respetable como usted, mezclándose con una mujer sin clase, sin familia conocida. No es bueno para su nombre, ni para sus negocios. Mis negocios y mi nombre son asunto mío, respondió Manuel, controlando la rabia.
Doña Eleanor es una mujer honesta y trabajadora, más honesta que la mitad de la gente de este pueblo que vive señalando a los demás. ¿Honesta? Una voz femenina cortó el aire. Era Antonia Silva, entrando en la tienda con sus inseparables amigas. «Ay, Manuel, querido», dijo con tono fingido. «Eres tan ingenuo. Esa mujer claramente se está aprovechando de ti. Ve a un hombre solo, con tierras, y se lanza sobre él». Manuel la miró con una mezcla de rabia y decepción. Fue como recibir una bofetada en el alma. Antes de que Eleanor pudiera responder, Manuel dio un paso al frente, colocándose entre ella y Antonia. «¿Va a retirar lo que dijo, ahora?», ordenó con voz baja, pero cargada de autoridad. «O juro que no volveré a hacer negocios en ningún establecimiento de esta ciudad». «Manuel», intervino doña Carmen, con tono apurado, «sea sensato. Todos queremos lo mejor para usted. Esa mujer no es adecuada para alguien de su posición». En ese momento, más personas comenzaron a reunirse, atraídas por el conflicto. Eleanor veía rostros conocidos por todos lados, rostros que la miraban con desprecio, con lástima o con una curiosidad morbosa. Se sentía desnuda, expuesta, humillada una vez más ante toda la comunidad. Fue entonces cuando apareció el alcalde Rodrigo Méndez, acompañado del padre Simón. Ambos eran figuras de autoridad en el pueblo, y sus opiniones pesaban más que cualquier otra. «Manuel», dijo el alcalde, con ese tono pomposo que tanto lo caracterizaba, «he escuchado rumores sobre su asociación con esta mujer. Como líder de esta comunidad, debo expresar mi preocupación. Usted es uno de los pilares de esta región. No puede vincularse con personas de reputación dudosa». «¿Reputación dudosa?». La rabia le subió al rostro a Manuel. «Doña Eleanor», continuó el alcalde, «nunca ha hecho nada malo, lo sé. Pero, padre, usted entiende». El sacerdote intervino con voz suave, aunque firme. «Trabaja honestamente, sí, pero no tiene clase, Manuel. No posee la educación, los modales, ni el refinamiento que alguien de su posición necesita. Piense en su futuro, busque una esposa de verdad. Una que traiga honor al nombre Ferreira». Cada palabra fue como una piedra arrojada al corazón de Eleanor. Quiso desaparecer. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Veía a Manuel, tenso, con el rostro enrojecido, a punto de explotar. Y aún así, tuvo miedo del precio que eso podría costarle. «Don Manuel», susurró ella, tocándole el brazo con delicadeza. «Vámonos, por favor». Pero antes de que él pudiera responder, Antonia lanzó el golpe final. «¿Ve, Manuel? Hasta ella sabe que no pertenece aquí. Una mujer de verdad no saldría corriendo con el rabo entre las piernas. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, apoya nuestro canal Enigma de Enamorar haciendo clic en el botón Valeu Demais. Tu ayuda mantiene vivas estas historias que emocionan y hacen reflexionar». El círculo de personas a su alrededor crecía. Todos esperaban ver el desenlace, el espectáculo. Eleanor sentía sobre ella el peso de décadas de juicios, de rechazo, de ser siempre la inferior. Pero esta vez no era solo sobre ella, era también sobre Manuel. Entonces, él hizo algo que nadie, ni siquiera Eleanor, esperaba. Algo que cambiaría todo entre ellos, pero no de la forma en que ella imaginaba. Manuel miró alrededor, decenas de rostros ansiosos, el peso de su apellido, de su reputación, cayendo sobre sus hombros. Y en un momento terrible, dudó. «Yo», empezó, la voz quebrándose un poco. «Solo estoy ayudando a una vecina. Es trabajo, nada más». «¿Trabajo?». Eleanor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Ella me ayuda en la hacienda, yo le echo una mano en su propiedad. Es solo trabajo». Las palabras cayeron como bombas en el silencio. Todo lo que habían construido, toda confianza, toda conexión, fue reducida a un simple intercambio comercial.
bajo la presión, Manuel había elegido su reputación. Había preferido ser aceptado por los demás, en lugar de defenderla a ella. ¿Lo ve?, rió Antonia, triunfante. Hasta el propio Manuel sabe que no hay nada especial. Solo caridad con una pobretona. Eleanor no esperó escuchar más. Dio media vuelta y caminó hacia la carreta con la poca dignidad que le quedaba. Cada paso era un esfuerzo monumental por no correr, por no llorar ahí mismo, frente a todos. Manuel la siguió, pero ella no volteó. No dijo una palabra. El camino de regreso fue un silencio insoportable, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Eleanor miraba el horizonte, las manos apretadas sobre el regazo, conteniendo las lágrimas. Cuando llegaron a su propiedad, saltó de la carreta antes de que se detuviera por completo. Eleanor, espera, dijo él, bajando también. No vuelva, respondió ella sin mirarlo. La cabaña está terminada. La tierra, sembrada. Nuestro trato está cumplido. No necesito más de sus servicios. Por favor, déjame explicarte. Ella lo miró al fin, y él vio las lágrimas brillar en sus ojos. Usted ya lo explicó todo allá en el pueblo, don Manuel. Me quedó claro dónde estoy en su vida. Solo trabajo, ¿verdad? Nada más. Entró en la casa y cerró la puerta. La misma puerta que él había colgado con tanto cuidado semanas atrás, y que ahora se cerraba en su cara, con una fuerza que dolía más que cualquier palabra. Manuel se quedó ahí, quieto, sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre él como una montaña. Había elegido la aprobación de los demás, en lugar de la mujer que realmente importaba. Había repetido los errores del pasado, poner las apariencias por encima de la verdad. Y esta vez, había destruido algo real. Mientras cabalgaba de vuelta a su hacienda, con la tarde tiñéndose de gris, Manuel Ferreira comprendió con claridad devastadora que se había convertido en aquello que siempre despreciaba, un cobarde. Y esa verdad dolía más que cualquier rechazo, porque había herido a la única persona que lo había visto de verdad. Y ella, ahora, había cerrado la puerta. En todos los sentidos posibles. Los días siguientes fueron los más vacíos que Manuel había vivido en mucho tiempo. Su rutina, antes llena de propósito, ahora era solo una sucesión de horas sin color. La comida de la nueva cocinera era correcta, pero sin alma. Las camisas estaban limpias, pero sin el olor a sol y cuidado. Y la casa, aún llena de trabajadores, se sentía hueca, como si el aire mismo hubiese perdido vida. A veces pasaba frente a la propiedad de Eleanor. Veía humo salir de la chimenea, ropa secándose al sol, gallinas picoteando en el patio. Señales de vida, pero de una vida en la que él ya no existía. Una vez la vio trabajando bajo el sol, sola. Quiso bajar del caballo, ayudarla, pedir perdón. Pero recordó la puerta cerrándose en su cara. Y no pudo moverse. Solo la miró desde lejos, sabiendo que la había perdido. En la ciudad, todo volvió a la normalidad. Las mujeres de la alta sociedad volvieron a ser amables con Manuel, sonriendo como si nada hubiera pasado. Don Augusto lo saludaba de nuevo en su tienda, el alcalde lo recibía con palmadas en la espalda, y todos parecían satisfechos porque, según ellos, había vuelto a la razón. Pero Manuel sentía asco. Asco de ellos, y sobre todo, de sí mismo. Cada sonrisa falsa, cada saludo vacío, cada conversación superficial era un recordatorio del precio que había pagado por una aceptación sin valor. Fue Joao, su trabajador más antiguo, quien finalmente se atrevió a decir lo que todos pensaban. Una tarde, cuando los demás ya se habían ido, el viejo se acercó a Manuel, que estaba sentado en la veranda, mirando hacia la nada. «Patrón», empezó Joao, quitándose el sombrero, «con el perdón de mi atrevimiento, pero tengo que decirle algo». «Habla, Joao», respondió Manuel, cansado. «El patrón ya no es feliz. Todos lo notamos. Desde que doña Eleanor dejó de venir, usted no es el mismo hombre.
Manuel suspiró profundamente. Complicé todo, Joao, dije lo que no debía, en el peor momento, por los peores motivos. El viejo lo miró con sabiduría en los ojos. ¿Le tiene miedo a lo que la gente va a decir, o le tiene miedo a ser feliz de verdad? La pregunta le dio de lleno. Pensó en su vida con Beatriz, en esos años de apariencias, fingiendo felicidad mientras eran miserables en privado. Y entendió, estaba repitiendo el mismo patrón, poner la opinión ajena por encima de su verdad. Le tengo miedo a las dos cosas, admitió con voz baja. Pero más que nada, tengo miedo de que ya sea demasiado tarde para arreglarlo. Joao le puso una mano en el hombro. Patrón, doña Eleanor es una buena mujer. Trabajadora, honesta, con un corazón limpio. No se encuentra gente así todos los días. Si deja que el orgullo y el miedo decidan, va a pasar el resto de su vida arrepintiéndose. ¿Y si ella no me perdona?, preguntó Manuel, mirando al suelo. Entonces, al menos morirá sabiendo que lo intentó, que tuvo el valor de elegir la verdad, en lugar de la mentira. Joao se colocó el sombrero de nuevo y se retiró. Buenas noches, patrón. Piense en lo que le dije. Esa noche, Manuel no durmió. Pensó en Eleanor, en sus ojos el día que él pronunció esas palabras que la destrozaron, solo trabajo. Pensó en la confianza que había roto, en la mujer que representaba todo lo que él ya no era, autenticidad, fuerza, verdad sin adornos. Y pensó en sí mismo, en el hombre que quería ser versus el cobarde en que se había convertido. En aquel momento de debilidad en el pueblo, no solo había traicionado a Eleanor, se había traicionado a sí mismo. Se había vendido por la aprobación de gente que no valía nada. Al amanecer, tomó una decisión. No sería fácil. Probablemente sería lo más difícil que haría en su vida, pero era necesario. Si quería volver a mirarse al espejo y respetar al hombre que veía, tenía que hacer lo que no tuvo el valor de hacer aquel domingo. Tenía que decir la verdad, públicamente. Era domingo otra vez. Día de misa. La iglesia estaría llena, el alcalde, el comerciante, las damas de la sociedad, todos ellos. Manuel se vistió con su mejor ropa, no por vanidad, sino por respeto a lo que iba a hacer. Se peinó, lustró sus botas y cabalgó hacia el pueblo con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Cuando llegó, la iglesia ya estaba repleta. Se sentó en el último banco, esperando el momento justo. El padre Simón leyó las escrituras, dirigió las oraciones y comenzó su sermón sobre la honestidad y la virtud. Había una ironía dolorosa en esas palabras, y Manuel lo sabía. Cuando el sermón terminó, antes de que el padre pudiera dar los avisos finales, Manuel se levantó. El silencio fue inmediato. Todos se giraron para mirarlo mientras caminaba por el pasillo central. Sus pasos resonaban entre los bancos de madera. Padre Simón, dijo, con la voz firme, aunque el corazón le temblaba, le pido permiso para hablar. El sacerdote lo miró con curiosidad y asintió. Por supuesto, Manuel. Adelante. Manuel se volvió hacia la congregación. Reconoció todos los rostros, los mismos que lo habían juzgado, los mismos cuya opinión había valorado más de lo que debía. Respiró hondo, y empezó a hablar. Vine aquí a confesar algo, dijo, y un murmullo recorrió los bancos. Vine a confesar mi cobardía. Antonia abrió los ojos de par en par. El alcalde se removió incómodo en su asiento. Todos guardaron silencio. Hace unas semanas, aquí mismo en este pueblo, una buena mujer fue humillada públicamente, continuó Manuel. Eleanor Rocha. Una mujer que trabaja con honestidad, que se gana la vida con dignidad, que jamás ha hecho daño a nadie. Fue llamada sin clase, aprovechada, inadecuada. Y yo, que debía haberla defendido, que debía haber honrado la amistad y el respeto que habíamos construido, no hice nada. El silencio ahora era absoluto. Nadie se movía. Peor aún, dijo, con la voz temblando de emoción,
Dije que ella era solo trabajo. Reducí a una persona de valor incalculable a un trato comercial, porque tuve miedo. Miedo de ustedes. Miedo de perder mi reputación. Miedo de no ser aceptado por esta sociedad hipócrita. Manuel levantó la vista, buscando entre los rostros, hasta que encontró el de Antonia. Ustedes juzgaron a Eleanor por la sencillez de su ropa y su casa. Pero yo les digo, ella vale más que todos ustedes juntos. Porque ella es verdadera. No finge ser lo que no es. No mide a las personas por el dinero ni por su posición. No juzga a quien es diferente, dijo el alcalde, intentando levantarse. Pero Manuel lo interrumpió. Y si quieren juzgar a alguien, júzguenme a mí. Juzguen mi cobardía por elegir su aprobación, en lugar de honrar a una buena persona. Juzguen mi debilidad por preocuparme más por mi reputación que por hacer lo correcto. Se volvió hacia el padre con voz firme. Usted habló hoy sobre virtud. Pues le digo, Eleanor Rocha tiene más virtud en el dedo meñique que la que yo he mostrado en toda mi vida. Ella construyó una vida desde las cenizas, sola, sin ayuda, trabajando hasta que sus manos sangraran. Y cuando, por fin, alguien la trató como igual, cuando tuvo un instante de paz y respeto, fui yo quien la traicionó, solo para agradar a personas que no valen nada. Lágrimas rodaban por los rostros de algunas mujeres sentadas en los bancos. Los hombres bajaban la mirada, avergonzados. La verdad, dicha sin adornos, empezaba a hacer su trabajo. No sé si Eleanor va a perdonarme, continuó Manuel, con la voz más suave. No sé si merezco su perdón. Pero sé que ella merece que la verdad sea dicha. Merece que alguien, por fin, la defienda en público, como siempre debió ser. Y si eso me cuesta mi posición, mis negocios o la aceptación de esta comunidad, que me cueste. Porque vivir una mentira para agradar a hipócritas no es una vida que valga la pena vivir. Colocó su sombrero y caminó hacia la salida. El silencio lo acompañó hasta la puerta. Antes de irse, se volvió una última vez. Y para los que aún creen tener derecho de juzgar a Eleanor por su sencillez, les dejo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaron a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que fueron verdaderos, en lugar de solo aparentar? Y con eso, Manuel salió de la iglesia, dejando atrás una congregación en shock, un padre sin palabras y un pueblo entero obligado a mirarse al espejo de su propia hipocresía. Lo que él no sabía era que sus palabras resonarían mucho más allá de esas paredes. Porque algunas verdades, una vez dichas en voz alta, tienen el poder de cambiar no solo corazones, sino estructuras enteras de pensamiento. La semilla estaba plantada. Solo quedaba ver si germinaría. Manuel cabalgó directo desde la iglesia hasta la propiedad de Eleanor. No sabía si ella lo recibiría. No sabía si sus palabras harían alguna diferencia, pero tenía que intentarlo. Tenía que verla a los ojos y pedir perdón, de verdad. Al llegar, vio a Eleanor sobre el techo de su pequeña casa, ajustando unas tejas sueltas. Trabajaba sola, como siempre, decidida, fuerte, incansable. Al escuchar el caballo, se detuvo. Sus ojos se cruzaron con los de Manuel, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Manuel desmontó, pero no se acercó. Esperó. Ella bajó lentamente del techo, con la herramienta aún en la mano y el gesto cauteloso. ¿Qué quiere, señor Manuel?, preguntó, manteniendo la distancia. Vine a pedir perdón, dijo él con voz firme. No espero que me perdone, pero necesito que sepa que me arrepiento de lo que hice y de lo que dije. Eleanor cruzó los brazos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no aquel día, frente a todos ellos? Porque fui cobarde, admitió él. Porque elegí ser aceptado por ellos, en lugar de defenderla a usted. Y he pasado cada día desde entonces odiándome por eso. Hizo una pausa, con la voz quebrada. ¿Sabe qué fue lo que más dolió? No lo que dijeron los demás, eso ya lo esperaba. Lo que me dolió fue usted. Usted,
que pensé que era diferente. Usted, que pensé que sí me veía. Cuando dijo que yo era solo trabajo, destruyó algo en mí que apenas empezaba a sanar. Manuel dio un paso al frente. Usted nunca fue solo trabajo, Elanor. Fue todo lo que yo estaba buscando sin saberlo. Alguien real, alguien verdadero. Alguien que me hace querer ser un hombre mejor. Palabras bonitas, respondió ella, aunque en sus ojos había dolor. Pero las palabras son fáciles, señor Manuel. Usted ya demostró que cuando llega la presión, elige su reputación. Por eso fui directo desde la iglesia hasta aquí, replicó él. Porque acabo de decirle a toda la congregación todo lo que debí decir ese día. Dije que usted vale más que todos ellos juntos. Que fui un cobarde. Que me importó más su opinión que hacer lo correcto. Elanor lo miró, sorprendida. ¿Dijo eso, delante de todos? Sí, afirmó Manuel. El padre, el alcalde, las señoras de sociedad, todos escucharon cuando confesé que traicioné a una buena persona por miedo, y que me avergüenzo de eso. Lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Elanor. ¿Y por qué haría algo así? Porque es la verdad, respondió él. Y porque usted merece que alguien la defienda, como siempre debía hacerlo desde el principio. No sé si eso cambia algo entre nosotros, pero tenía que hacerlo. Elanor se giró, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando volvió a mirarlo, su expresión había cambiado. No era perdón, pero sí una pequeña apertura, una posibilidad. No soy tan fuerte como la gente cree, dijo en voz baja. Cuando usted dijo aquello, sentí que todo lo que había construido, toda la confianza que apenas empezaba a tener, se derrumbó otra vez. Manuel dio un paso más, despacio, sin romper la distancia que aún los separaba. Tú vales todo, Elanor, dijo Manuel con voz quebrada. Tienes el valor que yo no tuve, la fuerza que siempre envidié, y un corazón tan hermoso que me hizo darme cuenta de lo vacía que estaba mi vida antes de conocerte. Elanor lo miró, vacilante. Don Manuel, yo tengo miedo. Miedo de volver a confiar, y ser herida otra vez. Lo entiendo, respondió él, con sinceridad. Y no voy a prometerte que nunca te decepcionaré. Pero te juro que jamás volveré a elegir la aprobación de ellos por encima de la verdad. Nunca más voy a avergonzarme de estar a tu lado. Y si me das una oportunidad, pasaré todos los días demostrándotelo. Elanor cerró los ojos, luchando contra un torbellino de emociones. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y empezar de nuevo. Pero la parte herida, aún dolía, aún temía. Necesito tiempo, dijo al fin, en voz baja. No puedo olvidar el dolor tan rápido. Tómate el tiempo que necesites, contestó Manuel. Pero puedo quedarme aquí, ayudarte, trabajar en silencio, si eso es lo que quieres. Solo déjame estar cerca. Elanor lo observó con atención. En su rostro vio algo que no había visto antes, arrepentimiento genuino. En su postura, humildad verdadera. Asintió una sola vez. Manuel fue hasta el caballo, tomó las herramientas, y sin decir palabra, subió al techo donde ella estaba trabajando. Ambos comenzaron a reparar en silencio, lado a lado, como solían hacerlo antes. No era cómodo, pero era honesto. Las horas pasaron. El sol recorrió el cielo, y poco a poco, la tensión empezó a disolverse. No desapareció por completo, pero se suavizó lo suficiente para dejar entrar pequeños momentos de normalidad. Esa teja está rota, dijo Elanor en cierto momento. Tengo una de repuesto en el granero, respondió Manuel. Voy por ella. Mientras él bajaba, Elanor se quedó sentada en el techo, mirando el horizonte. Pensó en lo que Manuel había hecho en la iglesia. No había sido poca cosa. Significaba que había escogido la verdad por encima de la apariencia, que había arriesgado su reputación, sus negocios y su comodidad, por ella. Tal vez, pensó, todos merecen una segunda oportunidad,
especialmente cuando reconocen sus errores y hacen lo imposible por enmendarlos. Manuel no estaba pidiendo perdón con palabras, sino demostrándolo con hechos. Cuando regresó con la teja, Elanor habló sin mirarlo. Gracias, por lo que hiciste en la iglesia. Por haber dicho todo eso. Manuel se detuvo, la teja en las manos. No tienes que agradecerme. Era lo mínimo que debía hacer. Aún así, sé lo que te costó, dijo ella suavemente. Terminaron el techo juntos. Cuando bajaron, el sol ya se estaba poniendo. Manuel se preparó para irse, respetando el espacio que ella le había pedido. Pero antes de montar el caballo, escuchó su voz detrás de él. Don Manuel, mañana, si quiere volver, puede. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Aquí estaré al amanecer. Y cumplió su palabra. Fue al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Trabajaban juntos. Al principio hablaban poco, pero poco a poco las palabras volvieron. No era como antes, aún había cuidado, aún quedaban cicatrices, pero había también una reconstrucción lenta y honesta de algo que casi se había perdido. Y si esta historia está tocando tu corazón, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Tú podrías perdonar a alguien que te lastimó así? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Le darías una segunda oportunidad al amor? Quiero saber tu opinión. Burbuja de diálogo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era lo que estaba por venir. Los días siguientes al sermón de Manuel, la pequeña ciudad, forzada a mirarse en el espejo de su propia hipocresía, empezó a cambiar. No todos, y no rápido, pero cambió. Y ese cambio traería consecuencias que transformarían no solo la vida de Elanor y Manuel, sino la de toda la comunidad. Porque la verdad, una vez liberada, tiene el poder de crear ondas que llegan a los lugares más inesperados. Y esas ondas, apenas estaban comenzando. La noticia de lo ocurrido en la iglesia se esparció como fuego. En un pueblo donde todos se conocían, un suceso así no pasaría desapercibido. Las reacciones fueron diversas. Algunas mujeres de la alta sociedad estaban indignadas, llamando a Manuel traidor de su clase. Antonia Silva juró que jamás volvería a dirigirle la palabra. El alcalde trató de minimizar el asunto, diciendo que Manuel estaba confundido, bajo presión emocional. Pero también hubo reacciones inesperadas. Doña Cecilia, una viuda siempre callada en las reuniones de la iglesia, fue a buscar a Elanor una semana después. Tocó la puerta con timidez, sosteniendo una canasta cubierta con un paño. Doña Elanor, dijo cuando la puerta se abrió, vengo a pedirle disculpas. Me quedé callada cuando debía hablar. Fui cobarde también. Elanor, sorprendida, la invitó a pasar. Doña Cecilia dejó la canasta sobre la mesa. Estaba llena de pan casero, mermeladas y algunos huevos frescos. Yo sé lo que es ser juzgada, continuó la señora. Cuando mi esposo murió, dijeron que me había casado por dinero. No era verdad, pero las lenguas malintencionadas no se detienen ante la verdad. Debí recordarlo antes de quedarme callada mientras le hacían lo mismo a usted. Elanor sintió un nudo en la garganta. Gracias, doña Cecilia, esto significa mucho. La mujer sonrió con ternura. Lo que hizo don Manuel en la iglesia fue valiente. Hizo que muchos pensáramos. Yo incluida. Después de doña Cecilia, vinieron otros. Joao, el trabajador de Manuel, llegó con su esposa, Lucia, para conocer a Elanor. Mi Lucia siempre dice que las mujeres de la ciudad son muy creídas, bromeó Joao. Quería conocer a la mujer que hizo sonreír al patrón de verdad, por primera vez en años. Lucia y Elanor hablaron durante horas. Descubrieron que tenían mucho en común, ambas venían de orígenes humildes, ambas sabían lo que era trabajar duro y ambas estaban cansadas de la falsedad de la sociedad local. Tienes una amiga en mí, le dijo Lucia al despedirse. Y si alguna de esas víboras de la ciudad dice algo malo de ti,
tendrá que pasar por mí primero. Pero no todo fue fácil. La resistencia seguía viva en algunos círculos. Antonia Silva y sus amigas continuaban esparciendo veneno cada vez que podían, diciendo que Manuel estaba embrujado y que Elanor era una aprovechada. El alcalde mantenía una distancia fría, dejando clara su desaprobación sin decirlo abiertamente. Fue un tiempo extraño, uno en el que la verdad comenzaba a incomodar a los hipócritas y a despertar a los honestos. Eleanor y Manuel trabajaban juntos de nuevo, pero había entre ellos una conciencia nueva. No era solo amistad o compañerismo laboral, era algo más profundo, más significativo, y ambos lo sentían, aunque ninguno tenía la valentía de nombrarlo. Una tarde, mientras plantaban las últimas mudas de la temporada, Manuel finalmente rompió el silencio. Eleanor, comenzó él, necesito decirte algo, y no es fácil para mí. Ella dejó de trabajar y lo miró. ¿Qué es? Me estoy enamorando de ti, dijo, directo y honesto como siempre. No sé exactamente cuándo comenzó. Tal vez aquel primer día que te vi cargando sacos de harina sola. Tal vez cuando me enseñaste las recetas de tu abuela. Tal vez en todos los pequeños momentos entre nosotros. Pero es la verdad, y necesitaba saberlo. El corazón de Eleanor comenzó a acelerarse. Parte de ella quería sonreír, quería confesar que sentía lo mismo, pero la parte herida todavía tenía miedo. Don Manuel, yo también siento algo, pero tengo tanto miedo, admitió. Miedo de entregarme y salir herida otra vez. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que algún día despiertes y te des cuenta de que realmente soy demasiado simple. Manuel dejó la azada y se acercó a ella. Tomó su rostro entre sus manos con delicadeza, haciéndola mirar a sus ojos. ¿Oyes lo que te estoy diciendo, Eleanor Rocha? Eres hermosa. Tus ojos, tu sonrisa, la fuerza que veo en cada uno de tus gestos, la manera en que enfrentas el mundo sin perder la bondad. Eres exactamente lo que siempre soñé encontrar y nunca pensé que existiera. Pero no tengo nada fino, nada especial, comenzó ella. Tienes todo, interrumpió él. Tienes un corazón que no miente, valor que no finge, y una belleza que no necesita adornos para brillar. Me enamoré de ti entera, de quién eres, de cómo eres, de la simplicidad que tú crees defecto y yo encuentro perfección. Lágrimas recorrieron el rostro de Eleanor, pero eran diferentes, no de dolor, sino de alivio, de ser finalmente vista y amada tal como era. Yo también me enamoré de ti, susurró ella. Intenté no enamorarme más, pero pasó, dijo él, sonriendo. Pasó, ella asintió. Se besaron allí, entre las mudas plantadas y la tierra trabajada, bajo el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, Eleanor apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos fuertes de su corazón. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Construiremos algo juntos, respondió Manuel. No perfecto, no sin desafíos, pero real, honesto, verdadero. ¿Estás segura? Aún hablarán, aún juzgarán. Que hablen, dijo él con convicción. Ya demostré que me importa más tú que la opinión de ellos. Y lo demostraré cada día de mi vida, si tú me dejas. Eleanor sonrió. Ese fue el mismo sonriso que Manuel tanto amaba. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a construir algo nuestro, sin importar lo que digan los demás. Y allí, en esa propiedad sencilla que Eleanor había comprado con todo lo que tenía, comenzó algo nuevo, no solo un romance, sino una revolución silenciosa de valores. Porque cada vez que Eleanor y Manuel elegían autenticidad sobre apariencia y valor sobre superficialidad, estaban plantando semillas de cambio. Y esas semillas, regadas con coraje y verdad, empezarían a florecer de formas que transformarían no solo sus vidas, sino toda la comunidad alrededor. Porque el amor verdadero, construido sobre honestidad y respeto mutuo, es contagioso.
Hace que la gente cuestione sus propias elecciones, sus propios valores, y a veces, solo veces, hace que toda una comunidad reconsidere lo que realmente importa. Pero el camino aún tenía curvas inesperadas, y la mayor sorpresa estaba por llegar. 2 meses habían pasado desde aquella confesión en el campo. Manuel y Elanor ya no ocultaban su relación. Él la visitaba abiertamente, cenaba en su casa, y ella iba a la hacienda para ayudar siempre que podía. Los trabajadores adoraban verlos juntos, y hasta algunos habitantes de la ciudad empezaban a aceptar la situación. Pero el mayor cambio estaba por venir, y comenzó de manera inesperada. Era un sábado por la mañana cuando Elanor escuchó el ruido de varias carretas llegando. Salió a ver y quedó sorprendida. Eran más de 10 familias trayendo herramientas, madera y comida. Al frente estaba doña Cecilia, acompañada de don Augusto y de Joao con Lucia. ¿Qué está pasando?, preguntó Elanor confundida. Venimos a ayudar, explicó doña Cecilia con una sonrisa. Necesitas un mejor gallinero y un espacio para guardar la cosecha. Y después de lo que Manuel hizo por ti, después de todo lo que aprendimos, creemos justo retribuir. Elanor quedó sin palabras. Manuel, que había llegado minutos antes, también estaba sorprendido. Pero yo, no pedí, comenzó ella. No hace falta pedir, dijo Joao. Queremos hacerlo. Es nuestra manera de decir que aprendimos la lección, que el verdadero valor no está en la ropa o el dinero, sino en el carácter. Las familias se dispersaron por el terreno y comenzaron a trabajar. Los hombres serraban madera y levantaban estructuras. Las mujeres preparaban comida y organizaban materiales. Los niños corrían por el patio, jugando. Era una fiesta de trabajo colectivo, algo que Elanor nunca imaginó tener en su vida. Incluso algunas personas que antes habían sido hostiles aparecieron. Don Augusto trajo clavos y herramientas gratis. Doña Cecilia llevó telas para nuevas cortinas. Y, para sorpresa de todos, el padre Simao apareció, remangó la sotana y ayudó a levantar las vigas del granero. Padre, dijo Manuel sorprendido, no esperaba verlo aquí. Bueno, respondió el sacerdote con sonrisa tímida, tu sermón en la iglesia fue más poderoso que cualquiera de los míos. Me hizo reflexionar y darme cuenta de que estaba juzgando cuando debía acoger. Elanor recorría a todos, agradeciendo, repartiendo agua, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lucia se acercó y tomó sus manos. ¿Ves lo que está pasando?, dijo la amiga. Tú y Manuel cambiaron esta comunidad. Hicieron que nos miráramos a nosotros mismos y viéramos nuestras fallas. Eso es raro, Elanor. Es especial. Al final del día, el granero estaba casi listo. Todos se reunieron en el patio para comer juntos, compartiendo lo que habían traído. Había risas, charlas, calor humano. Era la primera vez que Elanor sentía verdaderamente que pertenecía a algún lugar. Manuel se acercó mientras observaban la escena. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Como si estuviera soñando, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Durante tanto tiempo fui la excluida, la rechazada. Y ahora eres amada, completó él, como siempre mereció ser. Cuando todos se fueron y el sol se ocultaba en el horizonte, Manuel tomó la mano de Elanor y la llevó a la veranda. Se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos callosas entre las suyas. Eleanor Rocha, comenzó, con voz emocionada, transformaste mi vida de formas que ni puedo describir. Me enseñaste lo que significa el verdadero valor, el coraje real, el amor honesto. Quiero pasar el resto de mis días a tu lado, construyendo, sembrando, amando, no ofreciendo adornos ni promesas vacías, sino una verdadera alianza. ¿Te casarías conmigo?, Elanor apenas podía respirar. Las lágrimas caían libremente. ¿Estás seguro, Manuel?, preguntó. Sí, ahora eres fuerte, verdadera. Todo lo que siempre quise y más.
Eres exactamente lo que necesito. Sin adornos, recuerda, dijo él. Sí, susurró ella. Sí, me caso contigo. Se abrazaron en la veranda mientras aparecían las primeras estrellas. No hubo anillo caro ni fiesta elaborada, pero sí verdad, amor y promesas de futuro juntos. El matrimonio se celebró un mes después, sencillo, en la hacienda de Manuel, bajo un cielo azul de primavera, rodeados de amigos verdaderos y de una comunidad que, gracias a ellos, había aprendido el verdadero significado del valor. El vestido de Elanor fue simple, hecho por doña Cecilia y otras mujeres de la región. No era lujoso, pero estaba confeccionado con cariño, cada puntada hecha con amor. Cuando Manuel la vio, sus ojos brillaron con admiración pura, haciendo que todos los presentes se emocionaran. «Estás hermosa», dijo él. «Sencilla», corrigió ella tímidamente. «Es lo mismo», respondió él, recordando las palabras que lo habían cambiado todo. El padre Simao condujo la ceremonia con sinceridad inusual, hablando de cómo el verdadero amor ve más allá de la superficie, y cómo la valentía de ser auténtico puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Al intercambiar votos, Manuel dijo: «Eleanor, prometo verte cada día como te veo ahora. Prometo valorar tu fuerza, respetar tu verdad y nunca, jamás volver a avergonzarme de estar a tu lado. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu amor, no solo en días fáciles, sino en todos los días». Eleanor, con la voz quebrada, respondió: «Manuel, me enseñaste que valgo más de lo que creía. Me diste coraje para ser quien soy, sin pedir disculpas. Prometo trabajar a tu lado, soñar contigo, construir contigo. Prometo ser siempre verdadera, porque fue mi verdad la que amaste primero». Cuando se besaron como marido y mujer, la pequeña multitud aplaudió. No eran muchas personas, pero eran las correctas. La fiesta que siguió fue sencilla, pero llena de alegría: comida casera, música de los violeiros locales, baile en la hierba. Sin ostentación, pero con felicidad genuina. Al final de la noche, cuando los invitados se marchaban, doña Cecilia se acercó a Eleanor. «¿Sabes lo que hiciste por esta comunidad?», preguntó. «No hice nada», respondió sorprendida. «Sí hiciste. Tú y Manuel mostraron que vale más ser verdadero que ser aceptado, que vale más tener carácter que estatus. Cambió la manera en que muchos de nosotros pensamos, especialmente yo». Eleanor abrazó a la señora, agradecida. «Gracias por venir, por creer». Cuando finalmente quedaron solos, Manuel y Eleanor se sentaron en la veranda de su casa, ahora compartida. La luna llena iluminaba los campos donde habían trabajado juntos, donde habían sembrado no solo semillas en la tierra, sino también semillas de cambio en sus vidas. «¿Feliz?», preguntó Manuel, pasando el brazo alrededor de ella. «Más de lo que imaginé posible», respondió Eleanor, acurrucándose junto a él. «¿Recuerdas cuando dijiste que eras demasiado simple?», dijo él. «Sí», respondió ella. «Te equivocaste. Siempre fuiste exactamente correcta. Yo solo necesitaba aprender a ver bien». Eleanor sonrió. «Aprendimos mucho, y seguiremos aprendiendo», dijo Manuel, «juntos. Porque eso es lo que hacen los compañeros: crecen juntos, construyen juntos». Se quedaron allí, observando la noche, planeando el futuro, viviendo el presente. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, dos personas que habían sido juzgadas, rechazadas y heridas por el mundo, encontraron en sí mismas y en el otro algo precioso: el valor de ser auténticos y el amor que nace cuando dos almas verdaderas se encuentran. Y así llegamos al final de esta historia, que nos enseña tanto sobre verdadero valor y la valentía de ser auténtico. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que emocionan y hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te emocionó más? Me encanta leer cada comentario y saber cómo estas historias impactan tu vida. Gracias por estar aquí,
por ser parte de esta comunidad que crece cada día. Tu presencia hace toda la diferencia. Hasta nuestra próxima historia.